Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo muy contento. Todo lo indicado en la lección 6 sobre parejas es perfectamente válido para lo que vamos a ver ahora. Si quieres recordarlo, te dejamos el enlace en este botón. ¿Qué es una pareja en un sudoku? Verdaderamente la palabra pareja la asociamos a dos, a un par, un dúo, doble, duplo, dualidad. Correcto, eso es. Son dos casillas de un sudoku, pero además han de pertenecer a una misma columna, fila o caja de 3×3. ¿Eso es todo? Pues no, falta la condición más importante y es necesario que sus dos candidatos sean dos números iguales. Mira estas dos casillas que coloreamos. Ambas tienen los dos mismos candidatos, el 5 y el 6. También puedes comprobar que las dos casillas pertenecen a la misma región del sudoku, a la caja de 3×3 y por lo tanto no hay duda, forman una pareja. Vamos a analizar cómo influye esta pareja a la caja de 3×3. Observa que existen dos opciones. Podemos colocar un 5 en la primera casilla de la caja o un 6. Y vamos a ver qué ocurre. Ahora podemos refrescar los candidatos de la caja de la primera opción. ¿Ves? Podemos eliminar todos los candidatos número 5. Y ahora los candidatos número 6. Eliminaremos los candidatos número 6 de la segunda opción. Y ahora los candidatos número 5. A la vista de los resultados, no somos capaces de saber en cuál de las dos casillas de la pareja se colocará un 5 o un 6, pero sí estamos seguros de poder eliminar todos los candidatos número 5 y 6 de las casillas amarillas de la caja de 3×3. Como conclusión, cuando detectemos una pareja dentro de una fila, columna o caja de 3×3, podremos eliminar todos los candidatos de esa región que coincidan con los de la pareja, a excepción, claro está, de las casillas de la propia pareja. Adivínalo, seguro que en este sudoku hay una pareja. Es correcto. Esas dos casillas son una pareja porque se cumple la condición de tener los dos mismos candidatos y estar en la misma zona del tablero. Pero esas dos casillas pertenecen a la vez a la caja de 3×3 número 8 y a la fila número 8. Por tanto, podemos eliminar todos los candidatos números 6 y 7 de esa caja de 3×3 y de esa fila. Estos son candidatos número 7 de la caja de 3×3. Estos otros son los candidatos 6 de la caja de 3×3. Aquí se localizan los candidatos número 7 de la fila. Y por último, marcamos los candidatos número 6 de esta fila. Ahora podemos eliminar los candidatos número 7 de la caja. Los 6. Los candidatos número 7 en la fila. Los 6 también. Ya se han eliminado todos los candidatos 6 y 7 de la caja de 3×3 y en la fila. Observa que los candidatos de esta pareja se comportan como candidatos bloqueados para la fila y para la caja de 3×3. Es decir, bloquean la existencia de más candidatos 6 y 7 en la caja de 3×3 y la fila de este sudoku.
Fíjate en la fila número 5 de este sudoku. En esta fila existe una pareja. ¿La puedes ver? Si has podido ver la pareja, te damos la enhorabuena, porque no es nada fácil. Si no la has visto, te diré que prestes atención a los números 3 y 5 de esta fila. Señalaremos con aros a los números 3 de esta fila. Ahora haremos lo mismo con los candidatos 5 de esta fila. ¿Lo ves, verdad? Esta fila tiene solamente dos números 3 y dos números 5 y coinciden en las dos mismas casillas. En esta fila solo hay dos posibilidades para los números 3 y 5 y los podemos ver aquí. Aquí tenemos las dos opciones de la pareja. Colocamos primeramente el número 3 que puede estar en las dos casillas. Ahora en cada opción solo hay un lugar para colocar un número 5. Como puedes ver en esas dos casillas, solo pueden estar los números 3 y 5 y por tanto forman una pareja. Y el resto de los candidatos de las casillas de esta pareja se pueden eliminar, ya que queda demostrado que no son viables. Creo que no hace falta explicar por qué se llama pareja oculta. Las parejas ocultas son difíciles de encontrar. Hasta a un experto le pueden pasar desapercibidas. Si realizas el sudoku según se indica en la lección 9, se encuentran con facilidad. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.